¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo? Porque no es una cuestión inventada. No es una cuestión que simplemente la querramos decir. El verso 3 que leímos dice, entre los cuales, está hablando de un pasado, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, escúchelo bien, de nuestra carne. ¿Y qué es lo que desea la carne? Piense que desea la carne, aparte de comer y beber y dormir. La carne desea parrandear, la carne te desea un sexo libre, que incontrolable, sin control de nadie. Aunque no se le llame como se le tiene que llamar, un prostituto o prostituta, pero así es. Que se mete con una y otra o uno y otro, no es simplemente que es infiel a su marido o a su mujer, es que es un prostituto. Busque el diccionario y léalo y va a encontrarse con lo que le estoy diciendo. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice que en ese tiempo vivimos o seguimos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Hermano, si la presencia de Dios, si el poder de Dios no está en nosotros, la carne nos arrastra al basurero. Definitivamente que sí. Si usted no tiene control de su carne, solo con un simple teléfono se corrompe y se pervierte y se convierte en una basura andando. Solo con un simple teléfono. No se diga una computadora conectada a internet que tiene acceso a todo lo corrupto si le da la gana. ¿Y cuándo es que las personas se corrompen viendo pornografía? ¿Cuándo? Cuando hacen la voluntad de la carne, porque no son controlados por el Espíritu de Dios, sino por la carne. Sí, hermano. Mire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo no me estoy inventando nada. De los pensamientos. De todo lo que se le viene al pensamiento. ¿Cómo será la mente, hermano? Si pudiéramos ver nosotros las mentes, nos espantaríamos, saldríamos huyendo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo lo que se le viene a la mente, eso habla, eso dice y eso hace. Porque el control lo tiene el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y al tener el control el diablo, por eso es que los hombres y mujeres, porque a veces solamente hablamos de los hombres, que en la calle parecen cazadores de fieras. Ven pasar una dama inmoralmente vestida y allí están los ojos. Y a algunos hasta se les olvida. Póngale cuidado cuando vaya por la calle, para que vea que hay hombres que se quedan viendo hasta que ya la doña pasó la esquina. Entonces después se quedan ahí pensando, ¿y a qué era que yo iba? Ni saben para dónde iban.
porque son atados a los pensamientos corruptos. Son atados a la carne, a la voluntad de la carne. Hacen lo que la carne quiere. Mire, hermano, la segunda frase dice, y éramos por naturaleza. Por naturaleza, le estoy leyendo la última parte del verso 3. Hijos de ira. O sea que teníamos la ira de Dios sobre nosotros y en cualquier momento nos podía eliminar. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está hablando a creyentes. Tremendo. Tremendo. Alabado sea el Señor. Entonces, toda mente controlada por el poder del infierno, del enemigo, por espíritus inmundos, es una mente que sus imaginaciones son corruptas, sus pensamientos corruptos, sus ojos corruptos, sus oídos corruptos, su lengua, no se diga, hermano. No se diga. Hace mucho tiempo me enteré del caso de dos hombres y eran jóvenes. Estoy hablando entre 18 y 20 años. Los dos eran familiares entre ellos y eran amigos personales. Cuando estaban borrachos le decía al uno, yo estoy dispuesto a dar la vida por usted. Usted ha oído, los que fueron borrachos se dieron cuenta. Si alguien viene a hacerle daño, aquí me tienen que matar a mí. Mentiroso borracho, borracho inmundo. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que les quiero contar? Que esos dos se pusieron de acuerdo para violar a una anciana de 95 años. Cualquiera dirá, es una cosa, pues es una cosa horrible. No solo que decían los vecinos, esa señora lleva años sin bañarse, años. Porque el día que se bañe dice que se muere. Y estos perversos descarados se pusieron de acuerdo y llegaron al rancho donde vivía y la violaron entre los dos. Cualquiera dirá, Dios santo, pero hay que ser muy pervertido. No muy, sino pervertido. Sencillamente, lo único que se necesita en un caso de esos es estar poseído por el diablo, servirle a Satanás, haberse metido en cosas raras y peligrosas, como es meterse a un centro de prostitución, una discoteca, un casino, como es meterse a ver en una pantalla pornografía. Es decir, no solo el jueguito de la ouija llama a los demonios. No solo eso, empiece a mirar su teléfono y a mirar lo que no sirve, esa basura, esa inmundicia, y ya los demonios van a decir, aquí vamos. Poder en la sangre de Cristo. Y hay quienes no tienen cuidado en eso. Comparten, van y vienen y hasta invitan, como es mi sobrino, como es mi primo,
Mi prima, quiero que se quede conmigo esta noche. Esa está poseída de demonios y usted se descuida, violada va a amanecer al otro día. Hay que cuidarse. El pueblo de Dios es totalmente diferente, apartado. El Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Si puede alabar su nombre, alábelo, alábelo. Entonces la imaginación, los problemas de una posesión demoníaca hacen que las imaginaciones de esas personas sean corruptas y para mal. Y tal vez no contesten nada ni respondan nada si los reprenden, pero por dentro están maquinando inmundicia. Alabado sea Dios. Corruptos. Y mira, hermano, una persona en ese estado está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Y escuche lo que le voy a decir. Un muerto no puede ayudar a otro ni a sí mismo. Una persona muerta espiritualmente en una casa está muerto. Y él no se puede ayudar, y mucho menos ir a ayudar a otro. Es un muerto y es un corrupto. Y todo el tiempo está maquinando qué hago contra este o por aquella. Todo el tiempo en su mente está maquinando inmundicia, suciedad, bajezas. Por eso es que la palabra dice que las tinieblas no tienen comunión con la luz. No pueden tener comunión con la luz. Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso la palabra dice que una persona llamándose cristiano, que dice que es cristiano, pero es un fornicario, un adúltero, un ladrón, un pervertido, con el tal ni comáis en la mesa. O sea, Dios tiene una línea así vertical y radical. No es nosotros. No somos nosotros en el sentido de establecer normas raras. No, es que Dios es celoso. Él es fiel, santo, 3 veces santo. Y es celoso. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Démosle un repaso a esto. En primer lugar, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En primer lugar, Él nos dio la vida cuando estábamos muertos. Estoy viendo el verso 1 del mismo capítulo 2. Él nos dio vida. ¿En qué estado estábamos? Muertos. ¿De qué manera? En delitos y pecados. Pero cuando nos arrepentimos de corazón, nos convertimos a Él, Él nos dio la vida. Nos dio la vida. Porque, hermano, una persona en pecado, corrupto, está al nivel de las bestias. Definitivamente.
sin entendimiento, sin sensibilidad, sin nada que vea cómo liberarse de la situación. Pero Él vino y nos dio vida. Tomó ese cuerpo maleado, limpió las llagas, las heridas, porque acuérdense que éramos una hedionda y podrida llaga. Y Él vino y limpió eso, liberó ese cuerpo, limpió el alma, limpió el espíritu y nos dio la fuerza para pelear contra las tinieblas, para rebelarnos contra el mundo. Y nos marcó una línea que es el camino de santidad. Ese camino se llama la senda estrecha. Hay que entrar por una puerta angosta y caminar por una senda estrecha hasta llegar al final, que será la patria celestial. Mire, hermano, lo que está escrito allá cerca de Apocalipsis. Está primera y segunda, tercera de Juan. Gloria al Señor. En el capítulo 4 de esta primera epístola, capítulo 4, versos 5 y 6, dice la palabra: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocéis, que conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que tiene un espíritu de error metido, cuando oye la palabra fuerte, se pone enfurecido. Sí, señor. Sí, señor. Yo recuerdo una ocasión no hace mucho que estábamos aquí saludando a los que estaban saliendo del culto y venía uno con una cara enfurecida. Y yo dije, a ese le llegó el mensaje. Y cuando me vio, dio una vuelta. Va, que tenía estabilidad y si no se va al suelo. Dio una vuelta. ¿Sí? Y otro día lo volví a ver y le dije, bueno, y usted por poco me pasa tirando al barranco, ¿no? Es que he pensado muchas veces ya ni volver aquí. Si usted no es de Dios, aquí está perdiendo su tiempo. Iglesias hay por miles. Y donde lo acepten a usted así corrupto como vive, hay miles de iglesias. Pero aquí tiene que oírla. Aquí no lo obligamos a entrar al cielo, a nadie. Aquí le hablamos los requisitos para entrar al cielo, para consagrar la vida. Aquí no obligamos a nadie y usted de usted depende. Si quiere perderse, yo no tengo la culpa. Y eso es lo que yo busco, no tener la culpa de que se perdió porque no hubo quien le enseñara la palabra. Si se pierde, no me vaya a culpar a mí. Pero esté seguro que el que no oye la palabra, el que se fastidia cuando se le predica o se lee la palabra, tiene espíritus de error, de engaño.
quién sabe en qué se ha metido por allá o dónde se ha metido. Y ya, como les conté en una ocasión, que en una iglesia que yo pastoreé había un fotógrafo profesional en aquel tiempo. Habían fotógrafos muy famosos. Y él estaba asistiendo al templo y me dijo, tengo una invitación donde me van a pagar bastante para ir a sacar unas fotos. Pero él no me dijo a dónde era. Tampoco le pregunté. Se fue. Simplemente dijo, este domingo estoy ocupado, no puedo llegar al templo porque tengo un compromiso y voy a estar allá en mi compromiso. Está bien, le dije. Se fue a un centro de espiritismo donde habían una ceremonia de evocación a demonios, a espíritus, y querían que él sacara fotos cuando el demonio se le metía y la persona estaba convulsionando, y él quería una serie de fotos. Pues al salir, como a unas 2 cuadras, estaba la carrilera del tren de la ciudad. Y él salió con su cámara, supuestamente para su casa, supuestamente muy bendecido económicamente, pero allí quedó tirado en la carrilera del tren. Le robaron la cámara, le robaron los zapatos, le robaron todo. Y cuando ya venía el tren, unos de misericordia que encontraron por ahí salieron corriendo porque estaban cerquita y lo quitaron de los rieles porque el tren venía a acabar con él. Mire que el diablo no solamente quería que sacara las fotos, quería destruirlo, matarlo y matarlo endemoniado. A partir de ese día, nunca volvió a ser cristiano. Se descarrió por completo porque demonios tomaron posesión de él, porque él fue a la casa de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ese lugar no era para entrar un cristiano, ni para estar en eso. Pero hay gente que piensan que tienen el control de todo. Alabado sea el Señor. Esta fuerza, hermano, fuerza, que son estas 2 fuerzas, y fuerza se define como la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Y existen muchas clases de fuerzas. Podríamos poner muchos ejemplos, como el viento tiene una fuerza destructiva, poderosa. Los huracanes, todo se mueve, un huracán se mueve a través del viento y de la fuerza para destruir. Fuerza como el agua es vida, pero el agua con la furia del viento y la fuerza de un crecimiento extraordinario en un zanjón, en un río, en una quebrada, se vuelve destructiva. Esas son fuerzas que hay en la tierra, el viento, las tormentas, los huracanes, entre otras. Lo que nos ocupa en este caso, en este tema, es la fuerza espiritual. Y la fuerza, lo opuesto, porque el tema es 2 fuerzas opuestas. Opuesto
significa que algo se opone o es totalmente diferente a algo. Cuando leemos eso, secularmente, nuestra mente corre para entender que hay una fuerza espiritual que se opone a todo lo de qué y a quién y a todo lo de dónde y de cuándo, a todo lo que hace la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una fuerza superior a esa. El problema está en que los creyentes no usan esa fuerza. Porque para tener fuerza espiritual hay que buscar a Dios. Y ahí está el desbalance. Para tener fuerza espiritual hay que servir a Dios. Hay que meterse a buscar a Dios, a leer la palabra, a trazar una línea recta y vertical desde su casa, su trabajo, su familia. Amén. Porque así es. Alabado sea Dios. Pero esta fuerza maligna está opuesta a todo lo que se llama Dios y a todo lo que se llama iglesia del Señor. Definitivamente la iglesia de mi Señor Jesucristo es contraria al mundo. Usted, como integrante de la iglesia del Señor, es contrario al mundo. Usted ya no es visto como una persona normal, inclusive. No sé si me explico. Para el mundo, para la gente que está bajo el imperio de las tinieblas, usted y yo somos locos, retrógrados, pasados de moda. ¿Qué otra cosa? Quedados del tiempo.